Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión. Alexis, muy buenos días. ¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. Bueno, llegamos a ese día, Alexis, marcado en el calendario de rojo. Powell adelantaba hace unos días ante el Comité Bancario del Senado que la inflación no es transitoria, que era persistente y que, por lo tanto, había que cambiar el rumbo de algunas decisiones en la aceleración del tapering y luego ya encaminando la normalización de política monetaria. Desde el viernes y hasta ahora hemos conocido esos datos históricos, la inflación en máximos de 40 años. En este contexto no sé cómo se encara esta recta final del FONC en la jornada de hoy, teniendo como protagonista único la inflación mayorista y más inflación. Sí, el tema, la verdad es que hemos venido teniendo estos últimos meses, pues primero una cierta sensación de que no había inflación, luego más tarde que la inflación era transitoria y ahora estamos en la tercera etapa en donde prácticamente es difícil de mantener un poco esa teoría de que es transitoria, puesto que si miramos todas las estadísticas, de alguna manera todas ellas nos están apuntando, y no solo en Estados Unidos, sino en Europa. Los datos del Reino Unido de esta mañana lo vienen a corroborar y los datos preliminares de España y Alemania también lo vienen a corroborar. Estamos en una presión inflacionaria muy importante y la verdad es que ahora mantener la idea de que es transitorio suena un poco a ridículo. Aún así hay bancos centrales que todavía siguen manteniendo un poco esa cierta sensación. La verdad es que uno se pregunta por qué está sucediendo con la inflación. La verdad es que venimos hablando mucho de los cuellos de botella y los problemas de oferta, pero muchos olvidan que realmente tenemos unas medidas ultra expansivas que han hecho que la demanda esté incrementándose de una manera muchísimo más fuerte y por tanto el elemento de los precios no es solo escasez de oferta, sino a veces incluso exceso de demanda. Y yo creo que ahora mismo los bancos centrales lo que se están empezando a dar cuenta de que quizás a lo mejor se han centrado demasiado en el tema de la oferta y algo de culpa deben tener ellos por estas medidas ultra laxas, dado que han incentivado excesivamente la oferta y por lo tanto de alguna manera en este momento toca empezar a recortar algo de las medidas de estímulo, puesto que de alguna manera si no logran frenar el tema de la demanda, pues posiblemente las inflaciones que están en récords de 4 décadas en algunos casos pueden llegar a ser récords prácticamente históricos, como ya incluso en Alemania lo está sucediendo, donde precisamente a Lagarde se la está criticando de una manera muy fuerte. Por lo tanto, de alguna manera es de esperar que hoy haya un mensaje y tiene que ser un mensaje contundente por parte de la Reserva Federal, puesto que lo que ahora mismo hay que intentar es recuperar parte de la credibilidad después de haber mantenido durante muchísimo tiempo una idea de que la inflación era algo transitorio o que no había prácticamente inflación, que solo era un efecto de base. Y ese es un poco el elemento donde se encuentra ahora Powell. Lo que pasa es que, claro, se encuentra con una economía que ahora mismo no solo está atacada por el tema de la nueva variante del COVID, con una cierta desaceleración en China, y adicionalmente pues con unos países o unos agentes económicos, por hablarlo de manera genérica, aunque sobre todo los estados, están altamente endeudados y por tanto tiene que modular también su mensaje, no vaya a ser que medidas muy rápidas de normalización monetaria pueda de alguna manera provocar un desastre no solo en los mercados, sino también en la actividad económica. Y ese es un poco el elemento en el que hoy se va a mover Powell y posiblemente ya mañana el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo. Alexis, porque atajar la inflación es lo que se ha convertido en algo acuciante, pero evidentemente ahí está el dilema entre lo que puede ser el movimiento de la inflación y el crecimiento, dado que evidentemente al tocar a frenar, ¿no?, esas ayudas de estímulo, ese objetivo también del empleo también pasa a un segundo plano. Sí, ahí es donde está realmente el gran tema en estos momentos. Hay que centrarse en la inflación, puesto que lo que importa en estos momentos es recuperar parte de la credibilidad perdida. ¿Y por qué esa insistencia en recuperar la parte de la credibilidad perdida? Puesto que realmente vamos a decir, en un ciclo inflacionario lo que importa mucho son lo que ellos suelen llamar los efectos de segunda base. Es decir, fíjese que, por ejemplo, hace una semana teníamos el dato de empleo y había unos incrementos prácticamente cercanos al 5% o superiores al 5% de las ganancias salariales horarias. La verdad es que es una ganancia salarial bastante alta, pero claro, uno al final le quita la inflación y se da cuenta de que realmente las ganancias salariales son negativas en términos reales.
Y eso no venía sucediendo cuando, por ejemplo, crecían al 2% y estábamos relativamente tranquilos. Los trabajadores en estos momentos, donde hay una cierta situación anómala en el mercado, sobre todo americano, en donde no hay una gran tasa de actividad, pero hay escasez de mano de obra, pues la capacidad de negociación de los salarios por parte de los trabajadores es ahora mucho más alta. Por lo tanto, de alguna manera, si los trabajadores en estos momentos empiezan a pensar, como ya empiezan a pensar, de que la inflación no es transitoria, sino que se va a mantener, pues de alguna manera sus solicitudes de incrementos salariales puedan ser mucho más altas y por lo tanto no sean una cosa transitoria. Y por lo tanto, de alguna manera, generen ese incremento de los precios incontenible que obligue a los bancos centrales a tomar medidas muchísimo más duras en un momento mucho más tarde. Es decir, retrasar la medida puede llevar a que las medidas de recorte de los estímulos tengan que ser muchísimo mayor para conseguir lo mismo si se hiciera ahora mismo. Y ese es el gran dilema. Por lo tanto, como usted muy bien dice, se queda aparte un poco todo el tema del crecimiento económico y ahora lo que hay es un intento de recuperar la credibilidad para evitar los efectos de segunda base. Esos efectos resulta clave, pero en este escenario que enfrenta no solo la Reserva Federal, sino todos los bancos centrales, está la entrada en juego, que eso no lo sabíamos en las últimas reuniones, de la variante Omicron, que todavía no se sabe el alcance que tiene, pero que si realmente, finalmente tiene una huella importante en lo que es ese comportamiento de la economía y vuelve a frenar, todas las medidas estarían chocando, ¿no?, con ese nuevo escenario que podría poner en entredicho el contexto en el que realmente nos movíamos de expectativas. Sí, de todas maneras, ahora obviamente está todo magnificado por el tema del COVID y la nueva variante, pero en el fondo siempre es el gran dilema de los banqueros centrales cuando tienen que tomar una decisión como esta. Es decir, hacer medidas de estímulo es siempre mucho más agradecido que estar lanzando mensajes de contención. Generalmente siempre se hablaba que la labor de los banqueros centrales era sacar el ponche de la fiesta justo en el momento en donde todo el mundo estaba mucho más contento. La verdad es que ese trabajo era bastante ingrato y sobre todo con respecto al ejemplo que estamos poniendo. Todo el mundo se cabreaba con aquel que es directamente el aguafiesta que quitaba el ponche en el momento en donde todo el mundo se estaba alegrando. Y esa es un poco la labor que vamos a decir, de género siempre tienen los banqueros centrales. En este momento tenemos adicionalmente un problema que es evaluar si realmente estamos en el apogeo de esa fiesta o si se nos acerca un momento donde la fiesta se va a parar por culpa del Omicron. Y ahí es donde realmente está un poco la labor de los bancos centrales. Esa es la labor de su trabajo y con lo que al final se le premia o no se le premia. Y desde luego la labor, como le digo, en estos momentos es, con el tema de Omicron, especialmente grave. Y en este contexto en el que las incertidumbres no paran de colarse en el escenario del análisis, toca, más allá de Jerome Powell esta tarde, mañana toca ya me estoy equivocando con los nombres, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, con ese llamamiento además del Fondo Monetario Internacional a la institución británica de que el mes pasado no lo hizo, aunque se esperaba, pero que también le dice tienes que subir tipos de interés porque si no hay problemas de esos efectos de la inacción también. ¿Qué podemos esperar de esas dos instituciones de la jornada de mañana? Bueno, a pesar de que el dibujo está tan divergente, ¿no?, entre lo que está haciendo el BCE, que al revés todavía estudia cómo mantener ciertos apoyos, y la FED y el Banco de Inglaterra, que van ya hacia la normalización de una forma más firme. Sí, la verdad es que el caso del Reino Unido es un caso curioso porque en la última reunión prácticamente casi todo el mundo tenía el 100% de probabilidad de que subieran los tipos de interés y lo que sorprendió fue precisamente no subiendo los tipos de interés. Ahora algunas casas de análisis incluso ya lo están trasladando a febrero o marzo, con lo cual totalmente claro no está lo que vaya a hacer el Banco de Inglaterra. Y el Banco Central Europeo de alguna manera está un poco intentando templar gaitas y seguir manteniendo un poco una situación en la que de alguna manera puede crear problemas a medio plazo, que son los problemas de credibilidad. La Lagarde está muy contestada en Alemania, una inflación en Alemania por encima del 5%, debía tener en estos momentos tipos de interés pues prácticamente casi en el 5% o en el 6%, y eso realmente estamos en tipos de interés todavía negativos, y por lo tanto de alguna manera su posición es difícil de mantener, aunque yo creo que de alguna manera va a lanzar un mensaje en ese sentido. Aún así, con todo esto, fíjese, nos estamos centrando en los bancos
centrales de las grandes potencias. Estamos hablando del Reino Unido, del Banco Central Europeo, del Banco de Japón, del Banco de China, del Banco de la Reserva Federal, pero nadie está mirando lo que está pasando en otros países emergentes, donde en Rusia se está subiendo los tipos de interés. También se va a reunir el Banco Central de Rusia esta semana y lo ha subido ya en varias ocasiones, o prácticamente casi todos los países de Latinoamérica o México. Es decir, en este momento estamos teniendo una situación relativamente curiosa, que es que los países emergentes de alguna manera están ya tomando y llevan ya meses tomando decisiones de subidas de tipo de interés y algunos de manera muy agresiva, al margen Turquía, obviamente, por caso que ahora mismo no viene al cuento, y sin embargo son los bancos centrales de las grandes zonas monetarias los que se están resistiendo de alguna manera. Y ahora en estos momentos puede ser la Reserva Federal la que incluso supere al Banco Central de Inglaterra, al Banco de Inglaterra, que era el que prácticamente parecía que iba a ser el primero de estos grandes bancos centrales el que empezaría. Como siempre, el Banco Central Europeo y Japón van a ser quizás de los últimos en que lo hagan, el movimiento este. Bueno, pues muchísimas gracias por todas esas puntualizaciones, esos exámenes de lo que está siendo el contexto de los bancos centrales, más allá de los que siempre miramos más de cerca, y de todo este análisis tempranero. Muchísimas gracias a Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión. Como siempre, un placer, feliz jornada y feliz negocio. Vale, muchísimas gracias a vosotros.